La presentación del caso incluye a los dos participantes principales, los cuales serían el deudor, que es la empresa Odesa de Trigos, que se encuentra ubicada en Ucrania, y el acreedor, que es la empresa de Trigos del Perú S.A. Entre ellos la prestación, que serían las 300 toneladas de trigo. Para entender mejor la condición de cada participante del caso, primero debemos entender por qué se califican de tal forma y cómo se genera el conflicto. Entre las dos empresas, una en Perú y otra en Ucrania, sabemos que las empresas de trigo del Perú S.A. solicitan a la empresa Odesa de Ucrania 300 toneladas de trigo, ya que esta empresa se encarga de sembrarla y exportarla. Debido a este intercambio, la empresa Odesa se comprometería a entregar en un tiempo determinado, según el contrato, la cantidad de trigo solicitada, convirtiéndose de esta forma en un deudor, ya que le debe entregar lo acordado y el solicitante sería el acreedor, es decir, la empresa de trigos del Perú S.A. Entre estos dos participantes del caso, sabemos que la prestación son las 300 toneladas de trigo, ya que al acreedor pagará por ellas al solicitante. Podemos sustentar como grupo en favor de la empresa Odesa Trigos de Ucrania que en el marco de la teoría de riesgo y la obligación prestacional de dar, no se pudo ejecutar la entrega de las 300 toneladas de trigo hacia la empresa Trigos del Perú S.A. debido a externalidades y hechos que no responden a la actividad propia de la empresa, sino más bien hechos fortuitos surgidos de un conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. Según el artículo 1315 de nuestro Código Civil, estos casos fortuitos o de fuerza mayor son la causa no imputable consciente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impiden la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, así como también el artículo 1337 del Código mencionado señala que el deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la ejecución de las obligaciones o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso por causas no imputables. Estando a favor de la empresa Trigos del Perú, conforme lo señala la teoría del riesgo, en casos como estos, el derecho penal peruano se inclina a favor del acreedor, quien al no recibir lo que esperaba le corresponde recuperar su abono, que es lo que pagó por el producto, mientras que al deudor únicamente le corresponde quedarse con los restos de la prestación que no logró su fin. De lo contrario, si la empresa Trigos del Perú optara por no resolver el contrato, puede de igual forma recibir el producto en el estado en que se encuentre, pudiendo solicitar que contraprestación económica se reduzca. Sumado a ello, también puede solicitar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados conforme lo establece el artículo 1138. En caso fortuito o fuerza mayor, sucede cuando ambas partes no son responsables, como lo que sucedió entre la guerra de Rusia y Ucrania, por lo cual evidentemente son casos excepcionales o de incidencia muy reducida, donde se exime de responsabilidad civil por el cumplimiento defectuoso o incumplimiento de la obligación. Para conocer cuánto es el lucro cesante de la empresa Trigos del Perú, necesitamos conocer primero cuántos son los meses en los que se ha incumplido el contrato, en este caso los meses de marzo, abril y mayo. Si la cifra acordada mensualmente es de 30 millones de dólares, tendríamos que multiplicarla por 3 meses, resultando así en unos 90 millones de dólares. A partir de aquí existen dos supuestos. En el primero, una vez solicitada la exoneración por parte de la empresa Odesa, haya sido otorgada. En tal caso, los meses de junio y julio no tendrán ninguna penalidad. En el supuesto número 2, que habiendo solicitado la exoneración no fuera otorgada y la empresa Odesa se viera obligada a cumplir con los meses de junio y julio, aunque ya vimos que no fue así. Por consecuencia, también tendríamos que multiplicar 30 millones de dólares por 2, resultando en unos 60 millones de dólares. Y sumando a la cifra inicial de 90 millones, tendríamos una respuesta de 150 millones de dólares. ¿Qué opinión tiene el grupo respecto al incumplimiento del contrato en estado de guerra? Como se sabe, la fuerza obligatoria del contrato tiene por naturaleza un aspecto de garantía entre las partes a las cuales se exige el cumplimiento de sus obligaciones.
ya que existiría una sanción en caso de su inejecución. En el presente conflicto, el incumplimiento de Odesa a Trigos de Ucrania puede estar protegido según el artículo 1315 de nuestro Código Civil, al mencionar que en caso fortuito o fuerza mayor, en tal sentido refiriéndonos al estado de guerra y exactamente a la intervención de los militares rusos, los bombardeos, el robo, por los cuales se perdió la importación de trigo, serían las causas no imputables. Siguiendo además la teoría del riesgo, en las obligaciones de dar bien cierto, el artículo 1138, incisos 5 y 6, nos habla que si el bien se pierde sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda resuelta, con pérdida del derecho a la contraprestación si lo hubiere. Es importante resaltar que esta figura del caso fortuito o fuerza mayor es invocada por los deudores dentro del sistema empresarial, ya que es su derecho. Además, por esta institución jurídica de fuerza mayor, quedan liberados del cumplimiento respecto del acreedor conforme lo establecen los artículos ya mencionados. Conforme al contexto actual de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿se recuperó la normalidad del suministro de trigo? Según las investigaciones del caso, Kiev añadió que el arreglo para reanudar la normalidad del suministro de trigo sigue en curso, a pesar de la aparente violación del acuerdo. El ministro de Política Agraria y Alimentaria de Ucrania, Roman Lechenko, comentó que la prohibición de trigo es necesaria para evitar una crisis humanitaria, estabilizar el mercado y satisfacer las necesidades de la población de productos alimenticios críticos. Dado a esta preocupación a la normalidad del suministro de trigo, se da una de las características para identificar la responsabilidad por riesgo, la cual exista un riesgo de daño más allá del ordinario, la cual esta implicaría toda actividad humana. En el artículo 1315, tenemos pues que el deudor que incumple con su obligación, ya sea debido a un caso fortuito, fuerza mayor o simplemente cuando no sea culpable de la inejecución, queda automáticamente liberado. En este caso se reconocería como causa a un evento extraño al deudor. Las consecuencias indicadas no se realizan y la obligación queda extinguida como si jamás hubiera nacido. Conclusiones. Si queremos encontrar algún culpable por este problema que ha ocurrido, este suceso tan bélico, tenemos que explicar el origen histórico, irnos a hechos pasados, siendo más exactos a finales de 2013, donde pasó un suceso llamado el Euromaidán, que sería un desacuerdo entre la población ucraniana y el expresidente Viktor Yanukovych, ya que éste había declarado la suspensión de la firma del desacuerdo de sucesión con la Unión Europea, haciendo que miles de ciudadanos salgan a manifestar su desacuerdo. Y así esto comenzó como un movimiento social, que acabó entre confrontación entre los ciudadanos y el gobierno, que luego derivó a un conflicto militar con Rusia. Debido a esto es que vemos la guerra actual entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias.